Bueno, cojoquic de lleno la bendita, poderosa palabra del Señor. Le recabomloc le Santa Biblia, pues utzquecatzikuj para el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Quien vive, hachique Evangelio, hermanos. San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y ashricalak, hermanos, van a poner de pie de reverencia a la santa y bendita palabra de nuestro Señor. Cuando kimbirchachalak aclamación antes del Evangelio, que van a responder, aleluya, aleluya. Aclamación antes del Evangelio, aleluya, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo y fue un gran desastre. Palabra del Señor. Hermanos, que van a meditar la palabra de Dios. La oración es la llave de toda bendición. Y en sí, ¿qué es la oración, hermanos? La oración es un diálogo con Cristo Jesús. Pero ¿de qué sirve hablar con Jesús, escuchar a Jesús, si no practicamos lo que nos dice Jesús? ¿Quién vive? Bim, kinkamulich, bim chiquech, que la oración es la llave que abra las puertas de las bendiciones. Bim tzihom. Y cuando que cachobrich, ¿qué es la oración? Es un diálogo con tzijonem rule Jesús. Quien tzijonen rule Jesús y luego katzijón de Jesús. Pero ¿de qué sirve quien toca tzijón de Jesús, pero no practico lo que me dice Jesús? En esta noche que a Katzijok le jupachtij obediencia. ¿Qué le jupachtij, hermanos? Obediencia. En el concepto en que cubij la obediencia es escuchar y cumplir lo que dice Jesús. Cuando bendiciones o acciones de gracia, algo con costar, hermanos, cuando más hashtag, más bendiciones, con algo costar, hasta que aquelna fuertemente le te vechibal terico acción de gracias, we más te vechibal con costar que acamaltioshik Dios. Cuando con acción de gracias o bendición, y cuando con bendiciones que shachtajle acciones de gracias.
Le acción de gracias, Shachrumat le nimaktak bendiciones. Y cuando con bendiciones es porque a no obedecer y practicar lo que cubije Jesús. Un claro ejemplo que yache chalak. Le tat le nan cuando que ni man le calcual. Fácil que es la jupachig pakachi o capejun chomanik. Wawe walkual si balak kanimanik ona juan machich. Cuando le alika tajik nan kayas que chapanawa utsla mama kaskubik le nan wawe walsi balak kanimanik ona juan mache. Ya sé que cada chech lo que cuban necesitar chawe, pero wekat ni manik, la mamá le a papá retaam hasle a necesidad, sin necesidad que katana che cuya chawe. Y es más si nuestra obediencia está ante Dios, con Dios, hermanos, quien vive. Hanam pe examinar un momento le kakasle mal. La ujnimanak che utsikhri Dios ojas kabano. ¿Sí? La palabra shkaban leer. El que oye y practica lo que yo digo es como un hombre. A subirle la lectura. Prudente. Y el que me oye pero no practica lo que yo digo es como un hombre, a subirle la lectura, tonto. Que hable prudente se colique en esta noche. Shahun. Entonces puro tonto se colique en esta noche. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa al ser prudente? Al ser prudente, hermanos, que acaban recibir rimaktak bendiciones y kohkowinik que acaban manejar. Haschechishwach shinyawa wejupajutzik Dios shachrumash recachalal aquí a la chiquenak Estados Unidos que ya no son prudentes, ya son tontos. Copan Estados Unidos shak que boship mes le remesas pubiles nan pubiles tat. Kapaki anok 6 meses hachim pubichik. Ya shichopo hermanos. Ya machikaris le tat, machikaris le nanche takshahunchik kamahisha panutzukik. ¿Es hombre prudente o es hombre tonto? La palabra de Dios que viene na intaj. Pero kubik lutzig Dios apachin kuyale ushikin chenutaik y kubanoja chikele kimbig se parece o es como un hombre prudente. Kayobajle utat, kayobajle onan, richik amaba bikchi chikunaj. Pero el hombre tonto es aquel que solo escucha y no hace lo que dice el Señor. Nashata yonik, hermanos y hermanas, aquí en Estados Unidos que ya no son prudentes, son hombres tontos que han dejado por un lado la voz, el amor hacia Jesús. Eco en 15, 18, 20 años, pero ni una toalla o chic chochre Estados Unidos quitacomloc. Haschechi kimbihwa wilom porque en mi familia con esta situación. Lecas canabeal, Dios me perdone, nashatu kishibal kumesach, sino que de reflexión chiquech le copa Estados Unidos. 18 años en pero ¿a qué se ha metido? Se ha metido el alcoholismo.
Dur o na dur, hermanos. ¿No? Pero por solo escuchar y no practicar la palabra de Dios. La leqatat kuhu atia, hermanos, ona kuhu atta. Espiritualmente lutzig Dios katzijón chiquech kabantawa. Porque weshabanwa es como una advertencia, la palabra de Dios. Ku an advertir, ku chop na panchawe antes de que te caja chupar. Pero muchas veces, oh hermanos, somos hombres tontos. Sheu que acatojas kubich litzig Dios. Hasne kubich para el cuarto mandamiento. Honra a tu padre y a tu. Pero cabanom cumplir. No. ¿A quién nos parecemos? Al hombre tonto. El hombre tonto, como Dios va a leer, sí escucha, pero no practica. Ejecutó, pero no cubanta. Quien vive. Haya fuertes aplausos a la palabra de Dios. Hombre prudente, cascopuk aslemar si Dios, ronojetle cubano, utskiel chuach. Pero el hombre tonto, sheugutau chapatle Jesús, no lo pone en práctica y ronojetle cubano na ustakielch. Aquí ecope Estados Unidos que en vez de que kikahmach le kishokit jun que kikahmach cuando kul guaral hermanos has que kibano que kikotik que bisonik le shutsukulok le junwi matzenak que kaya panche. Hombre prudente o hombre tonto. Hombre tonto. Arije shaktajo pakakaslemal kamik. Muchas veces sheu que katoka bishchen ka antawa. Pero sheu que akato y no practicamos lo que dice la palabra de Dios. ¿Quién imaginarse que iba a ocurrir la Estados Unidos? Una equita, hermanos. Ahora no seas hombre. Pero a la canica, a ver, a la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. No seas hombre. Hueco de pilas para Estados Unidos. Hecho que la rishan kakatata. Hombre prudente es aquel que oye, que escucha la palabra de Dios y lo pone en práctica. Hay que poner en práctica. Ese es el hombre prudente que Dios. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, 2 y 6. Hachikeshen bi hermanos. Capítulo y cortaretal son hombres, mujeres y shishbenik hermanos. Deuteronomio capítulo 28 versículo 1, 2 y 6. Si de veras obedeces al Señor tu Dios y pones en práctica todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos de la tierra. Versículo 2. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando van a obedecer, o sea, que atatabejna lutzig Dios y kachakunsabej, Dios nos levanta de una forma muy
especial. No digamos los que tenemos un ministerio. Y hermanos, ojes, antes de entrar en este santo ministerio, nashata no orir, pero shakatam sin que washkahok. ¿Hasche? No tengo compromiso. Es 8 ya nushlanakchik. Es 9. Dios hermanos. Pero cuando Dios shuhupan levantar, que es una semana que, hermanos, hasta las 10, 11, 12, Dios nos levanta en una manera muy especial, pero lo primero es escuchar a Dios y poner en práctica. ¿Quién vive? Sí, bien que tamla le coqui ministerios. Cuando más que ministerio antes, pero cuando Dios Dios nos levanta y Nasheuta Kujuyako, hermanos, Hasubirle Deuteronomio nos pone sobre todo Katuyako, Katuban bendecir. ¿Qué va a cubrir? Además, todas esas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por haber obedecido al Señor tu Dios. Vendrán. Para el Evangelio de San Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando naveca ya ubiri Dios, la letewechipashta amko pampala kaslemas. Atom co testimonios kabishik eko a estudiantes graduados, ya que etsukusha choja. O más, hermanos, olik. ¿Por qué? Porque que a no obedecer y que a no poner en práctica la palabra de Dios te pondrá sobre todo. Muchas veces capishpe Estados Unidos, no ya para costura coulejun, ni quielta, más que para construcción. No ya para esquina cascarraíwi, ni quielta. No, pero casi que no obedecer a Dios, sea lo que sea tu trabajo, con abundar, hermanos. Quien vive, haya fuertes aplausos, lecheita ricky. Puro concierto que en verdad. Por eso, que no seamos hombres, mujeres tontos, ascobir el evangelio, que seamos prudentes. Por eso, que la oración es la llave, sí es cierto. Pero para le que acatawi y vejan poner en práctica si resulta, y si no, somos hombres tontos. ¿Quién vive? Por eso hay que obedecer a Dios, a Jesús. Hay que obedecer. Y Jasoch nerir obediencia, hermanos, es escuchar y poner en práctica. Escuchar primero y luego poner en práctica. Hay que estar con Jesús. Para San Juan 15:5, claro, cubrirle a Jesús: yo soy la vid y ustedes son mis ramas. El que permanece a mí y yo a él dará muchos frutos, porque sin mí
nada pueden hacer. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Ay, Dios, que dije, hermano. ¿Qué podemos hacer sin Dios? ¿Qué podemos hacer con Dios? Todo. San Pablo supija a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero estar con Jesús. Aquí que ya testimonio de Jesús. Muchos hablan de Jesús, pero pocos hablan con Jesús. Es diferente, hermano. Hablar de Jesús, ya sé que a no conocer o a no puedes hablar de Jesús, pero hablar con Jesús ya es otra. Por eso el Evangelio de San Juan, ¿qué capítulo? ¿Quién vive? Vale, casalak. ¿Qué capítulo? San Juan 15, 5. Yo soy la vid, o sea, inririnche, chersip alakkowa chinem kachale Jesús. Y ishkuriri ishnu, la rama. El que permanece unido a Jesús dará muchos, pero aquí en Estados Unidos, más chiqui fruto, en el sentido, más chisimpuac. ¿Sí? Haré la que fruto, haré, que quitak la waral, que ilita huach waral, que ushan waral, que va a multiplicar waral. Ese es el fruto de ellos. Pero cuando más chifruto, más chipuac, la shaen o más rirur Jesús, ¿no? Tajín que van a gastar en otros vicios. ¿Quién vive? Ahora sí, haya fuertes aplausos al Rey de Reyes, Señor de los Señores. Estar con Jesús, podemos dar muchos frutos y podemos hacer todo lo que queremos, pero con la ayuda y de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero Jesús, por eso, quien ope Estados Unidos, mucho de Jesús, mucho de Dios. Porque tener a Jesús es tener todo. Tener a Dios en tu corazón es tenerlo todo. Por eso hay que estar con Cristo Jesús. Que seamos prudentes y no tontos. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Por eso, Atatabej, Hawikat le Jesús, y Cachocon Sabej Palecaslemal. Hashimbij, cuando que acanimajrele Jesús, o cogí para animarle Jesús. Cubeja para el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, del versículo 7 en adelante. Si ustedes, padres, sabéis dar buenas cosas a sus hijos, que siendo que son malos, cuánto más mi Padre que está en el cielo dará cosas buenas a ustedes. Pues les inquilo, vale, hermanos, si palagnim, puile mal. Por eso le Jesús, cuánto más mi Padre que está en el cielo dará cosas buenas a ustedes. Winek ojun copa Estados Unidos, kuhrikne lok, cher u anom desobedecer la palabra de Dios, has que japeja panche, hermanos.
quien vive, haskia kapija panche, tzalihulok, nawaraltak sino con Dios.